Muy buenos días, distinguida audiencia. Saludos navideños para todos ustedes. Damos gracias a Dios por llegar a este último domingo del año 2020, en el cual tendremos una reflexión basada en Hebreos 13, versículo 8, que a la letra dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Traemos como propósito para esta reflexión los siguientes puntos. Número 1, destacar el carácter inmutable de Jesucristo a través de las edades, a fin de depositar la confianza en Él como la tuvieron los que lo anunciaron y los que anduvieron con Él y los que creyeron en Él después, lo cual nos incluye también a nosotros. En segundo lugar, queremos tomar nota de las revelaciones bíblicas o escriturales acerca de la inmutabilidad de Jesucristo, con el propósito de presentarlo a los oyentes como el Señor eterno del Evangelio también eterno. Y queremos también presentar a Cristo como el eterno sostén de la Iglesia en su trabajo misionero en el mundo, para que el ánimo de la Iglesia no se canse hasta desmayar. El Cristo eterno. Les pido que me acompañen en una corta oración. Padre Santo, venimos en este último domingo del año para darte gracias por Jesucristo, quien es nuestra esperanza eterna y en quien hemos depositado nuestra confianza, y lo anunciamos como la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Y queremos reflexionar en su carácter inmutable en esta mañana. Y que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder lograr ese objetivo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El autor de esta epístola, que se escribió siglos después de los primeros anuncios que se hicieron relativos a Jesucristo, que se encuentran en el mismísimo libro de Génesis, es algo que nos sirve de inspiración, porque Jesucristo es el mismo y la naturaleza no cambiante de Él es mencionada desde el principio hasta el final de las Escrituras. Y por eso es que hoy queremos reconocer que Cristo en el ayer otorgó su gracia a los primeros líderes cristianos que creyeron en Él y dieron a conocer su palabra en los lugares a donde fueron. Es también nuestro sostén actual, porque está disponible para nosotros y estará disponible también para los que vengan después de nosotros. Si Cristo siempre es el mismo, su evangelio es invariable. Y también todo lo que se tenga como celebración dentro de la iglesia no tendrá por qué cambiar. Es pues falso que se deba modernizar la doctrina de Cristo y adaptar su mensaje, que es sobrenatural, a cuestiones puramente humanas, como que si el Señor fuese un pensador a la manera de tantos otros que en el mundo ha habido. No podemos considerar a Cristo dentro de esa categoría. Y podemos ver, como lo dice el salmista, que antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y también el Salmo número 102 dice: pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Isaías lo hace ver también cuando hace una pregunta: ¿quién
lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Esto que la Biblia atestigua del Señor en estos primeros versículos sería suficiente como para darle a Cristo un carácter inmutable a través de los siglos. Pero podemos seguir adelante y citando a autores que estuvieron antes de la venida de Cristo como después de él. Y tenemos, por ejemplo, que Isaías 44:6 dice: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Esto pues es un material que nos va a servir y que nos va a servir de trasfondo para considerar la eternidad de Cristo como un atributo que nos muestra la grandeza de Dios, que no tiene principio y no tiene fin. Dios siempre ha existido. Y cuando decimos que Dios siempre ha existido, ahí está implícita la presencia de Cristo, por cuanto Él dijo: el Padre y yo uno somos. Este atributo, pues, tiene que ver con la inmutabilidad de Dios en cuanto a todo lo que en este mundo vemos de parte de Él y oímos de parte de Él y que también leemos en su santo libro. Ese Dios verdadero se revela entonces como inmutable, y esto significa que Dios no cambia en lo absoluto, porque si Él cambiara, eso significa que hay imperfección en Él. Por eso vemos que el ser humano es cambiante, y todo lo que el ser humano hace también es cambiante. Un elemento muy humano es el idioma. Los idiomas son cambiantes. Hay palabras que con el tiempo van cambiando de significado, o sea que tienen un cambio semántico o tienen alguna connotación positiva o negativa. No necesitamos estudiar aspectos lingüísticos profundos para entender que una palabra en cierto tiempo significó una cosa y en otro tiempo ha significado otra. ¿Por qué? Porque el ser humano, que es un ser cambiante, la ha ido cambiando también. El único que no cambia es Dios. Y si Dios cambiara para bien, porque nosotros siempre estamos pensando en cambiar para el bien, eso significaría que Dios tiene carencias, pero Dios no necesita cambiar, porque todo lo que Él es perfecto, no necesita ningún cambio. Dios no está sujeto a ningún tipo de cambio o alteración, y por eso solo Él puede decir: yo soy el que sois, como se lo dijo a Moisés, cuando Moisés le preguntó: ¿de parte de quién les digo que voy? Cuando Dios le encomendó una tarea muy grande, ¿cuál es? La de llevar al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Entonces Cristo es inmutable y Él no cambia. Las generaciones nuestras han sido testigos de su presencia siempre con nosotros. Quisiera mostrarles a ustedes una fotografía que presenta a mis queridos padres, don Maximino Llanes Márquez y doña Carmen López Espinal de Llanes. Mis queridos padres nos inculcaron principios bíblicos y se apegaron a lo que la Biblia dice. Y gracias a ellos pudimos nosotros creer en el Señor. Pero ahora que ellos ya no están con nosotros, es tarea nuestra hacerlo llegar a nuestros hijos
para que nuestros hijos a su vez lo den a conocer a sus hijos. Y por eso veremos que el Señor, como lo dice el salmista, ha sido misericordioso, ha sido grande con nosotros, ha sido nuestro refugio de generación en generación. Y aunque las generaciones cambien en su manera de ser, Dios no cambia. Podemos entonces continuar diciendo que hay 3 verdades que vamos a desarrollar en cuanto al carácter de Cristo. Número 1, Cristo es inmutable en su ser o esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo no cambia en lo que es. Su esencia ha sido la misma y no ha sido modificada para nada. Y nosotros podemos ver que, como dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bueno, dirá alguien, aquí se habla de Jehová, pero debemos entender que Dios se manifestó en la antigüedad con ese nombre, pero que en la persona de su Hijo, que es Jesús, quien dijo ser uno con el Padre, se dio a conocer a través del Señor Jesucristo. Y la iglesia que surgió como resultado de la predicación del Evangelio eterno de Jesucristo es la iglesia cristiana. Número 2, podemos ver que Dios es inmutable en su carácter perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es una cosa bien natural y al mismo tiempo bien admirable. Del Padre procede cuanto recibe un hijo. De nuestros padres nosotros recibimos todo lo que tenemos y somos, humanamente hablando. Y ellos lo recibieron también de sus respectivos progenitores. Y podemos decir que del Divino Padre también viene todo ese bien que recibimos diariamente. Y Jesús es el primero en proclamar que todo lo recibe de su Padre. En Juan 3:35, Él lo da a conocer. Ahora bien, el apóstol Juan, para nuestra alegría y gozo, recuerda también la inmutabilidad del Padre, como diciendo que Él no nos dejará estar en peligro o de perder la dicha de ser sus amados hijos, de ser nuestro bienhechor. Siempre Él será la luz para el mundo. Como lo dice bellamente Juan en su primera epístola, capítulo 1, donde hablando de Jesucristo, él dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Continúa Juan diciendo, en Él, o sea, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz del mundo. Y nosotros estamos llamados a ser los portavoces de nuestro Señor Jesucristo y anunciantes de esa luz. No somos nosotros la luz, pero sí anunciamos a la luz del mundo, o sea, nuestro Señor Jesucristo.
También podemos ver que el Señor es inmutable en sus promesas. Lo dijo un profeta que fue convocado para maldecir al pueblo de Israel cuando iba de Egipto hacia Canaán. Pero este hombre llamado Balaam, en vez de maldecir al pueblo, como se lo pedía un rey llamado Balac, dijo lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Él habló, ¿y no lo ejecutará? Estas son preguntas retóricas que nos demuestran que no hay necesidad de preguntarnos en cuanto a lo que Dios dice y lo que Dios hace. Hay un famoso dicho que mencionó el profesor salvadoreño Alberto Maferrer, a quien se atribuyen estas palabras: hay que hacer una sola cosa de lo que se dice con lo que se hace. Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Siempre habrá contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Por mucho que nos esforcemos, solamente Dios puede decir eso, que lo que Él dice, eso lo hace. Y lo que Él dice, pues, es para nuestro bien. Y los que vivimos creyendo en Cristo, podemos ser estimulados por estas palabras hoy, porque Dios no puede mentir ni puede renegar de su promesa de vida para su pueblo. Hubo personas que en la antigüedad se percataron de la presencia de Dios y de sus promesas y reconocieron que ellos no lo sabían. Por ejemplo, el ser de la antigüedad llamado Jacob, que fue llamado a un patriarcado huyendo de su hermano Esaú, durmió en cierto lugar y luego tuvo un sueño en el cual veía que ángeles subían y bajaban, y después él pudo reconocer que Dios había estado con él y dijo: Dios, Jehová, está en este lugar y yo no lo sabía. Y los mismos discípulos del Señor que iban a una aldea llamada Emaús, después que el Señor fue crucificado y que resucitó, se encontraron con Él y lo tomaron como un extraño y fueron a comer con Él y se dieron cuenta finalmente de que aquel extraño era el mismo Señor Jesucristo. Y se dijeron unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lucas lo dice en su capítulo 24, versículo 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿Quién estará en contra de los escogidos de Dios? El Señor Jesucristo, que es inmutable en su esencia, que es inmutable en cuanto a su carácter y que es inmutable en cuanto a sus promesas, está siempre alentándonos para que no desmayemos. Él nos está dando ánimo en el camino, porque las pruebas nos van a seguir siempre, así como lo siguieron a Él. Pero en todo, Él demostró tener poder sobre todo aquello que se opuso a sus propósitos salvíficos. Y en esta mañana podemos llegar a la conclusión de que si el Señor Jesucristo es inmutable en cuanto a su esencia, en cuanto a su carácter, en cuanto a sus promesas, ¿qué más nos falta? No podemos pedir más, porque ese ser divino que acompañó a
los primeros seres en la tierra y que le garantizó que de la simiente de la mujer vendría el que los reviviría, es el mismo que está aquí con nosotros. Y por eso este escrito de Hebreos 13:8, de que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el eterno compañero nuestro compañero de viaje hacia la eternidad. Y mi llamado a todos los que me oyen esta mañana es que reflexionen en estas palabras, no dichas por mí, sino por el Señor en su santo libro, en cuanto a Jesucristo, y que después de pensarlo, sientan que necesitan de Él, pues no hay problema. La buena noticia, o sea, el Evangelio que es eterno, nos dice que a todo aquel que se acerca a Jesús y lo reconoce como su Señor y Salvador, será salvo y poseerá todas esas promesas que el Señor hizo a los que creyeran en Él. Por eso en esa mañana queremos hacer un llamado a todos aquellos que, sintiendo su necesidad, sobre todo espiritual, de que Cristo venga a reinar en sus vidas, lo hagan en este momento, para lo cual vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias porque Jesucristo es inmutable. Él es omnipotente, Él es omnisciente y Él es inmutable también. Y eso nos debe animar para seguir adelante en el propósito de darlo a conocer a los que no lo conocen. Anímanos pues, Padre Santo, para confiar en esas promesas que tienen su cumplimiento, para que no desmayemos y sigamos anunciando al mundo que la buena noticia para ellos es que Cristo es una realidad y está con nosotros, para que todos aquellos que reconozcan su necesidad vengan a Él cuando Él los llame. En su nombre te damos gracias. Amén y amén.